Constitución sale al tren en un momentito. Usted a este señor no lo puede volver a condenar usted por ese mismo hecho, porque ya está condenado. Esa es una garantía que está en la Constitución. Pero a partir de 2006, en la que ya está vigente el nuevo Código Procesal Penal, allí está ya considerado un principio que se denomina la doble persecución. O sea, la forma de evitar la doble persecución, una garantía. Y dice, para conocimiento de ustedes, textualmente, ¿qué dice ese dispositivo? El dispositivo dice, aquí dice, nadie podrá ser procesado. Eso es una novedad a partir del 2006. Nadie será procesado. Quiere decir que nadie podrá ser investigado, nadie podrá ser perseguido, porque ya cuando está condenado ya no se persigue. Pero la ley aquí está mencionando de procesado, o sea, nadie puede ser investigado, en otras palabras, ¿no? Más de una vez por un mismo hecho, siempre que se trata del mismo sujeto y mismo fundamento. Este principio rige para las sanciones penales y administrativas. El derecho penal tiene preeminencia sobre el derecho administrativo. Aquí está diciendo que se debe aceptar, se debe respetar esa prohibición que hace la ley de la doble persecución. No debe haber doble persecución. En el caso tributario ocurre lo mismo, lo que estoy mencionando. Hay doble persecución. Pero la norma, evidentemente, pone una condición y dice, no se podrá perseguir dos veces cuando el caso que se está investigando reúna tres requisitos. Primero, que sea contra la misma persona, que sea por el mismo objeto y que sea por el mismo motivo. En el caso de la exposición, tengo el proceso administrativo y el proceso penal. En el proceso administrativo, ¿qué pasa? Se sigue contra una persona. Y en el proceso penal también se sigue contra esas mismas personas. Ahora, el segundo requisito dice, siempre y cuando sea el mismo objeto. En el proceso administrativo, ¿qué se ventila? Se discuten los impuestos. El contribuyente que dice que la deuda no es tanto, es menos. Y en el proceso penal también se ve ese tema de los impuestos. La discusión y la discordia surge en el tercer requisito, que es lo que se llama el requisito del fundamento. La administración tributaria no admite hasta este momento que en ese procedimiento paralelo existe doble persecución. Ellos no lo aceptan. Y dicen que ese último elemento es diferente. En el caso del procedimiento administrativo, allí lo que se busca es recaudar impuestos. Y cuando usted sigue ese mismo caso en el Poder Judicial por fraude tributario, allí se está buscando castigar con la privación de libertad a la evasión de impuestos. Para la administración tributaria, aquí hay diferencia. En un caso es impuestos y en otro caso es castigar. Entonces no hablemos ni tampoco pensemos en lograr de calificar como una doble persecución. Este es un debate tan grande que se ha suscitado hasta este momento. Y hasta ahora se discute en los tribunales, se discute en el Tribunal Constitucional esta situación y todavía no hay, digamos, un pronunciamiento claro y definido. Bien, entonces, como les decía, el punto central del debate está en ese último requisito, ¿no? En todo caso, la legislación extranjera, por ejemplo, ha resuelto esa discusión, esa duda. Dice, por el tercer elemento vamos a ver qué tipo de bien jurídico se protege en cada uno de estos procesos. Cuando hablamos de impuestos, ustedes lo conocen eso, el bien protegido, el bien jurídico protegido de los tributos es la hacienda pública.
La administración tributaria, cuando realiza este proceso administrativo, los está discutiendo en los impuestos que van a conformar, digamos, la hacienda pública, o sea, esa concentración de tributos que se hace por la recaudación a efectos de hacer el gasto público. Y cuando se ve en la vía penal, también se ve la hacienda pública. Se castiga a los evasores por defender la hacienda pública. Entonces, para los tratadistas extranjeros sí existe la doble persecución, en este caso, del proceso administrativo y el proceso penal simultáneo. Como una prueba palpable y fehaciente, podemos tener, por ejemplo, la experiencia de los Estados Unidos. Estados Unidos, allí se respeta, se prohíbe esta doble persecución. Cuando la administración tributaria de los Estados Unidos, que se identifica con las siglas de IRS, equivalente al SUNAT, este organismo realiza igual que en el Perú la administración y la fiscalización de los impuestos. Y cuando detecta en esta gestión algunos indicios razonables de fraude que hace la administración tributaria, lo deriva el caso a un organismo que se llama División de Investigación Criminal de Impuestos. Lo va separando y esta división hace un examen exhaustivo del caso y finalmente determina si esto va a quedarse en el fuero administrativo o va a pasar al fuero penal. De ninguna manera se permite que el caso se ventile en las dos instancias. Bien se queda en la vía administrativa o pasa a la vía penal. Así se estilan, digamos, los procedimientos en los Estados Unidos. Lógico es que no estamos obligados a seguirlo, pero puede ser, digamos, una especie de orientación o referencia. Ahora, ¿qué dice al respecto el Tribunal Fiscal? Este organismo que viene a ser la última instancia para resolver los conflictos tributarios. Si bien es cierto que últimamente está cambiando ya su criterio, realiza lo siguiente. Cuando el Tribunal Fiscal está revisando un expediente en apelación y le llega la información de que sobre ese mismo expediente hay un proceso penal en el Poder Judicial, el Tribunal Fiscal, en muchos casos, paraliza el proceso, lo devuelve a la SUNAT hasta cuando el Poder Judicial resuelva el asunto penal que está vinculándose. Pero cuando se le exige al Tribunal Fiscal que se define su pronunciamiento para futuros casos, contesta lo siguiente, dice: señor, yo voy a devolver todos los expedientes a la SUNAT cuando no tengo elementos suficientes para emitir resolución final. Puede faltarme un dato que a lo mejor está en el proceso penal. Si es así, lo devuelvo. Pero si tengo todo completo, yo voy a seguir resolviendo. O sea que, más o menos, la cosa está a medias. El Tribunal Constitucional. Hasta ahora, muchos casos que han llegado al Tribunal Constitucional sobre esta doble persecución no le ha dado, digamos, una resolución favorable. Siempre ha quedado a medias. ¿A medias por qué? Porque si el Tribunal Constitucional está convencido de lo que se pronuncia en el sentido de que en el ámbito tributario no podemos hablar de doble persecución, así dice el Tribunal Constitucional, ¿no? Podemos hablar de una doble persecución en el caso de que el Tribunal Constitucional considere de que se está violando la norma constitucional. El asunto es que el Tribunal Constitucional, cuando resuelve en ese sentido que estoy comentando, simplemente llega a la conclusión de que en ese caso que está viendo no hay doble persecución. Pero cuando el Tribunal Constitucional está totalmente y plenamente convencido de lo que dice, ellos tienen una obligación
Cada vez que se hace una resolución, debe haber un término clave.